A todos, bienvenidos a un nuevo HR Thoughts by Hiring, un espacio creado para los amantes de los recursos humanos, en el que entrevistamos a personas top del área de HR. Hoy nos acompaña Antonio Rodríguez, CEO de Efficient Happiness. En este capítulo hablaremos de propósito, emprendimiento, felicidad. Gracias por acompañarnos, Antonio. Bienvenido. Hola, Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Javier, contento. La verdad es que honrado y contento, joder, de que me hayas escrito por LinkedIn y que me hayas invitado a tu casa aquí a charlar un rato. No, nosotros estamos, de hecho, y yo en este caso en concreto, mucho más contentos, deseando conocerte un poco más y que la gente que ve los HR Thoughts by Hiring pues pueda conocerte más. Y a mí sí me gustaría, Antonio, que antes de entrar en materia de felicidad, talento, productividad, organización en general, si nos puedes contar sobre ti, quién eres, qué haces, de dónde vienes, para que podamos conocer no solo la parte profesional de Antonio, sino también la parte personal. Pues fíjate, yo soy una persona que hasta el año 2018 tenía una vida muy rutinaria, muy estandarizada. En ese caso, pues trabajaba hasta ese momento de abogado, hasta el 30 de septiembre de 2018. Yo ejercía como abogado, abogado litigante, procesalista, muchos juicios y vistas judiciales a mis espaldas, en una firma reconocida, antes en alguna otra también. Pero el tipo de vida que tenía y el tipo de vida que yo vivía no se ajustaba a mi forma de entenderla, lo que me llevó a ver que no solo lo que yo vivía, sino lo que existía a mi alrededor merecía, pues, ser solucionable, no queda otra. ¿Qué era ese qué? Mira, dos cosas, Javier. La primera, a título personal le hablo, entorno de cierta toxicidad, posiblemente. Vale, aquí lo dejo, ya que cada quien saque sus conclusiones. Un tema más profundo interno, que es lo que a mí hace que me mueva, es que yo siento que lo que vivo no es la vida que yo quería. Estaba totalmente desalineado con lo que era, lo que me llevaba a casi un estado, pues nunca podré saberlo a ciencia cierta, pero de predepresión o de depresión. Sí, no puedo saberlo a ciencia cierta porque tengo mucho respeto por el diagnóstico del facultativo y entonces no quiero yo decir lo que no es, ¿de acuerdo? Pero yo sí sé, mi esposa es médico y entonces ella, pues, en fin, hemos tenido esta conversación. Toda esta tormenta perfecta me lleva a decir, oye, ¿qué sucedería si viviéramos de una forma totalmente contraria? Porque yo sé lo que es ser infeliz, mucha gente de mi alrededor solo quiere vivir de el tiempo que está fuera de la oficina, de su trabajo, de la fábrica, de la tienda, da igual, hasta la mañana siguiente que vuelve a entrar o el fin de semana o las vacaciones. Y digo, ya, y el resto del tiempo, que es la mayoría del tiempo de vida, o sea, yo lo estaba viviendo. ¿Y si en ese momento yo hubiera estado totalmente al revés, ¿no? Yo me digo, hostia, si en vez de vivir solo esa franja de tiempo, viviéramos todo, coño, la vida tendría mucho más sentido, porque de lo contrario no me hace sentido. Esto que yo me preguntaba a mí mismo y a mis Sí. allegados, veo que, en fin, seguro que esto te ha resonado por muchas personas que conoces. O sea, el problema es que esto está muy extendido a nivel social y no solo en España, en muchos países. Y digo, vamos a poner solución ahí, vamos a intentar que las personas puedan dar esa mejor versión suya, puedan de alguna forma llegar a ser felices, a afirmarse felices dentro de su subjetividad de lo que es la palabra felicidad, para que puedan brillar y que así, por supuesto, el trabajo que desempeñen sea el mejor posible. Porque yo dirigiendo equipos que iban como un tiro, no era porque fueran mejores técnicamente, tuvieran más conocimiento, era simplemente porque se sentían cuidados. Así nace Efficient Happiness. Y Efficient Happiness al final es la vehiculización de esta idea basada en la felicidad eficiente, que es el estado que yo defino de alineación entre personas y negocio, que da autonomía a algo que intelectualmente me invento, que es el estado de excelencia emocional de una organización. Igual que existen estados financieros, dije, coño, deben existir algo que sean estados emocionales empresariales, porque somos seres emocionales que trabajamos entre nosotros para servir a personas en el mercado. Por lo tanto, nuestras emociones regulan el día a día de cómo estamos. Y estas emociones se regulan a través de cuán humanizados sentimos nuestro trabajo y qué hago yo para que esa humanización sea real. Y esta felicidad eficiente al final, pues ha ido evolucionando. Octubre de 2018, primer día, el 1, oficialmente. Y bueno, hasta hoy, pues que a través del programa que tenemos, a través de las mediciones que hacemos, a través de, bueno, varios temas más, que si quieres ya entraremos o no, eso es cosa tuya, tú mandas aquí, es como nosotros tangibilizamos este objetivo, llevar a esas empresas a ese estado de felicidad eficiente, excelencia emocional para que personas y negocios brillen y estén alineadas.
Buenísimo, buenísimo, Antonio. Me encanta tu historia. Yo antes de emprender, ¿no? Pasé algo parecido, ¿no? Yo creo que tiene que darse esa tormenta perfecta y en tu caso, pues se dio. Oye, una pregunta a nivel de, no tanto de empresa, sino a nivel personal. ¿Has visto evolucionar entonces tu felicidad desde que diste el paso? Sí, ¿sabes por qué? Esto es un tema importante que me gusta matizarlo. Recientemente lo estaba matizando en varios foros diferentes. Tema de felicidad, o sea, yo te voy a dar ahora mi respuesta, pero mi respuesta es mi respuesta, valga la redundancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi concepto de felicidad es mío, ¿sí? Por eso, con el tema empresarial y el negocio, tuvimos que objetivizar. No es felicidad seca, es felicidad eficiente, un nuevo concepto, que es un matiz muy importante. Mi felicidad sí se ha visto completamente beneficiada en tanto en cuanto yo entiendo la felicidad no como goce y disfrute, simplemente, que también eso sería uno de los estados de la felicidad para mí, sino como vivir una vida coherente a lo que soy, a pesar de que alcanzar esa coherencia implique sufrimiento. Es casi la virtud que hablaba Aristóteles, ¿de acuerdo? Que al final toda su obra, si lo centras en lo más importante, es la felicidad, dentro de toda la obra de Aristóteles. No es que haya copiado a Aristóteles, simplemente que luego yo, volviendo a los textos de años atrás, pues redescubrí esa definición y esa profundidad y vi que era exactamente pues ello, ¿no? Con el matiz de que Aristóteles, si no recuerdo mal, él decía que solo al final de tu vida puedes hacer el balance, porque hasta entonces no sabes, ¿no? Si has dado respuesta a ese viaje tuyo personal. En mi caso no quiero esperarme al final de mi vida. O sea, no quiero... Hay un tema muy importante, Javier, que es que yo no quiero tener lamentos al final de mi vida. Eso lo tengo muy grabado aquí. Demasiadas... Cuando, bueno, vives la muerte de cerca o te pasan cosas y dices, si me hubiera muerto ahora hubiera sido feliz y contestas radicalmente que no, o rotundamente que no, pues tienes que trabajar por lo contrario. Así que sí soy feliz completamente, eso no exime que el camino haya habido sufrimiento o a veces haya dificultad, pero el poderme mirar cada día al espejo y que vea al Antonio que realmente soy y siempre he querido ver, es lo que me impulsa a seguir adelante. Me encanta, ¿no? Esa definición que dabas, ¿no? De vivir coherentemente con con quien eres. Que entiendo también que en este viaje que es la vida, pues uno va cambiando, ¿no? Entonces también pues esa coherencia va adaptándose, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y entiendo también, Antonio, por alguno de los posts tuyos que he visto en LinkedIn, que ese momento de sufrimiento, pues también en las etapas iniciales de la empresa, pues viene, ¿no? Y es duro, ¿no? Cuando pues, a lo mejor no se consiguen tantos clientes o no se consiguen tantas cosas, pero uno está satisfecho porque está viviendo de forma coherente. A mí también me ha pasado el vivirlo así. Sí, esos momentos, bueno, si te ha pasado ya lo sabes. A mí, tú lo has leído alguna vez, lo he compartido varias veces desde distintos puntos de vista porque estamos acostumbrados a ver solo lo bonito del camino y al final realmente tienes que ser completamente transparente si quieres impactar. A nivel de inspiración, hablo de que cada uno haga lo que le dé la gana, pero si tú quieres inspirar de verdad, no cuentes lo bien que lo haces, sino cuenta tu realidad y que tus propios hechos demuestren lo bien que lo haces. Entonces, sí, joder, o sea, en el inicio bueno, siempre lo digo, joder, la primera factura salió al año y 45 días de la fundación, o sea, del inicio oficial. Entonces, me acordaré toda la vida. Además, fue un hotel en Tenerife que hicimos allí una máster, entonces le llamábamos Masterclass de Felicidad Eficiente. Ese producto ha evolucionado, o sea, ahora es el programa de felicidad eficiente. Luego estaría la conferencia, pero está todo mucho más simplificado. Pero me acuerdo perfectamente que fueron los primeros que, ¡pum!, ellos pues pagaron, ¿no? Y fue una satisfacción y un orgullo increíble después de pues, ese tiempo de sequía. Pero luego hay un tema peor o más relevante, que es que a partir de ese punto que hay una subida, de repente, pues empezó a entrar otro cliente y otro cliente y otro cliente, con proyectos más grandes y llega el coronavirus, llega la pandemia, la facturación se nos va a la mitad. De repente, en pocos meses habíamos adquirido
una velocidad, una atracción que en ese periodo anterior no teníamos. Pero parece ser que todo se había concentrado y hoy estábamos sembrando para ello. Pero llega la pandemia y ¡pum! Baja. Yo hablo con clientes y les digo, oye, hay una cuota mensual que se paga, una iguala, os propongo tres cosas. O seguimos igual, o reducimos al 50% o suspendemos contrato. Porque yo soy consciente de que muchos de vosotros además tenéis tiendas abiertas. La principal era una cadena de retail telefónico, imagínate, y otras tiendas que tenían de otras zonas de negocio. Apreciaron muy bien este gesto porque no tardé más de una semana en proponerlo y se acogieron al 50%. Sí que al cabo del tiempo, al final, pues bajó al C. O sea, esto nos alargó, nos dio pulmón, nos permitió reinvertir, pero hubo proyectos, yo recuerdo, en cuestión de 2 semanas caerse pues entre 16.000 y 20.000 euros en proyectos en cuestión de menos de 15 días, creo que fueron unos 13, 12 o 13 días, que ya estaban para la firma. Incluso creo que uno ya estaba, o sea, no estaba firmado, pero estaba aceptado por email. Entonces, bueno, entonces te enfrentas a un abismo nuevo. Es que coño hago ahora? ¿Qué hago yo ahora? Bueno, pues tienes que buscarte la vida de todas las maneras, reinventarte, tienes que generar otro tipo de contenido, abrir un podcast con un amigo, aunque de ahí nos veo una persona que de repente fue la persona que pues, tiempo después nos abriría México, imagínate, ¿no? Enlazamos el curso online de felicidad eficiente porque habíamos tenido cierta demanda y era una cosa pues escalable y totalmente con la que se podría prescindir de nuestra presencialidad. Y poco a poco, pero un periodo muy, muy fastidiado. Total, joder, el timing es súper importante. Te estoy escuchando y me acuerdo en parte, ¿no? De lo que nos pasó a nosotros y en este caso a mí, que lancé la empresa el 12 de febrero del 2020 sin saber que Ah, el sí. día 15, Hostia, ostras, un wow. mes y 3 días más tarde, tendríamos el lockdown, ¿no? Ahí fue justo cuando constituí, el 12 de febrero, pero bueno, yo creo que hay muchos aprendizajes también en estos momentos de más oscuridad. ¿Qué dirías que en estos momentos, en los de baches, que han sido los mayores aprendizajes que has sacado? El mayor aprendizaje lo viví el primer año, sin ninguna duda, y te explico por qué. Y voy a decir algo que la gente, no quiero que lo malinterprete, pero no se va a malinterpretar. No, no. Empiezo por el final, ¿vale? La pandemia, yo personalmente la viví muchísimo mejor de lo que probablemente la vivió la mayoría de personas, excluyendo toda la parte médica y todas las desgracias que sucedieron. Es verdad que a mí directamente, pues a mí no me afectó, así que tuve a mi padre ingresado y se pasó miedo, pero por suerte todo salió bien. Pero a nivel personal, o sea, en primera persona, de todo lo que implica de un cambio de vida, no me afectó para nada. ¿Por qué? Pues porque ya estaba más que acostumbrado a adaptarme a la mayor incomodidad posible. Claro. Y entre nosotros, o sea, la mayor incomodidad posible, vale, sí fue la restricción de movilidad, pero no era pues, tenerte que buscar la vida de una forma sí o sí, o lo haces o es que no comes, ¿no? Entonces, eso, el sentirme en ese momento con la entereza que tenía, viene propiciada por el año anterior y ahí es donde voy a los aprendizajes. Ese primer año y 45 días. Y luego sigue, o sea, eso es un viaje que a día de hoy sigue. El que es que el nivel de autoconfianza ha subido tanto en estos más de 5 años que es una locura. Pero ahí es donde vivo yo mi mayor crecimiento personal. ¿Por qué? Primero me doy cuenta, Javier, que es, es de idiota marcarte un calendario temporal corto para lograr objetivos. Es absurdo. Me acuerdo de en octubre decir, bueno, si en Navidades no va bien la cosa, vemos qué hacemos después de las Navidades. Octubre, noviembre, diciembre, entonces en enero revisamos. O sea, en fin, de repente te das cuenta que, hostia, pero si apenas he empezado, o sea, apenas hay nada. Entonces entiendes de que, vale, ok, el mundo no es tan rápido, no va como yo he creído que iba. El mundo tiene sus ritmos. Cuando te dicen que no tantas veces, me he dicho que no tantas veces, yo publiqué un libro que lo digo en primicia, la verdad es que no sé cuándo va a salir el podcast, pero lo digo en primicia. Es que, porque lo cerramos ayer, 29 de febrero, presentación del libro en Madrid, Bueno, está dentro de redes, en las oficinas de Meta.
junto a la Comunidad de Fantástico. Madrid. Así que súper contento, Pues ahí queda, ¿no? Pero ¿por qué? haré por ir. Si me invitas y puedo ir, haré por ir. Yo estoy en Sí, sí, Madrid. sí, sí, no. O sea, esto Buenísimo, está cerrado de hace horas. O sea, por buenísimo. eso te lo digo en primicia. Pero ¿por qué hago alusión al libro? Que ya he hecho mi... Ahí me has permitido, ¿eh? Hago alusión porque siempre tengo aquí el primer ejemplar que salió, que es esto. ¿A quién se lo dedico el libro? No sé si se lee. Para todos los que alguna vez me dijeron que no. Buenísimo. Me encanta. Me han dicho que no tantas veces. Siguen ahí diciéndome que no, pero la primera vez, las primeras veces cuando te rechazan duele, duele, duele y duele. Y a veces sigue doliendo, ¿eh? Pero eso fue otro aprendizaje que es imposible gustar a todos y es imposible que vengan a complacerte y a salvarte de una situación. No, nadie te va a venir a salvar. Segundo aprendizaje, paciencia, el saber que te van a decir que no 100.000 millones de veces y aún así tienes que seguir. Tercer aprendizaje, tú cuando te levantas sigues pensando que lo que tienes en la cabeza es suficientemente bueno. Ojo, eso es un ejercicio que probablemente tengas que hacer antes de emprender, ¿eh? Durante mucho tiempo. Resolver realmente un problema de verdad no es una paja mental que te has montado y que crees que es muy bonito y que funciona, pero que luego pues el mercado no lo acepta. Sí. ¿Y cómo confirmaba yo esto más allá de mi propio sesgo personal? Pues por tanta gente que espontáneamente y tan amablemente, aparte de ir a hablar con alguna empresa para que aunque no fueran clientes, pues uno va a preguntar, tanta gente que te envía mensajes que empieza a conocer y, wow, esto es súper necesario, te contrataba si fuera mi empresa, estábamos hablando de gente que son trabajadores sin responsabilidad de contratación ni competencia. Mucho, 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 y que todo lo confirmaba y todo lo confirmaba. Entonces, tú también te levantas por la mañana y dices, ok, ese es el tercer punto. Propósito marcado, claro, fijo siempre, porque con todas las que te vienen, tienes que Mm. tener esto muy claro. Luego, ¿qué más aprendizajes? Muy relacionados con el punto 2, ese de levantarte, esa famosa resiliencia. Por eso el tema del coronavirus, luego, o esa, ¿cómo se llama en castellano? El confinamiento, a mí no me afecta tanto, o apenas me afecta psicológicamente, realmente no me afecta en absoluto. ¿Por qué? Pues porque me han metido tantos palos que, bueno, esto es uno más. ¿Qué hace esto? ¿Te programa la mente para qué? ¿Para lamentarte en el problema? No. Te programa la mente para que ante cualquier problema tú ya busques una solución automática. Y yo ahora, Javier, cada vez que hay un tema, pienso en, ok, ¿cómo se soluciona? No pierdo ni un segundo en lamentarme. No voy a decir de superhombre, que a veces sí va bien cagarse en la madre que los parió, porque, o en el padre o en quien sea, porque, sí, también un desahogo es sano, dicen por ahí. No lo sé, pero, pero eso a lo mejor pasa, así, a lo mejor antes pasaba en cada cosa pues que te viene mal dada y como no lo esperas, ahora a lo mejor lo hago una vez cada 3 meses o cada 6 meses. O sea, ahora me acuerdo de las veces en que me he lamentado profundamente de algo. Antes no, antes era algo habitual. La queja no sirve para nada, es perder el tiempo. ¿Qué más aprendizajes? Estoy así hablando de memoria, ¿eh? ¿Qué más aprendizajes? Pues, hombre, el adaptarte a vivir de una forma que bajes los estándares. ¿Qué quiero decir con esto? Tú bajas tus estándares porque obviamente tu ritmo de vida no puede ser el mismo que el anterior, ya que no entra dinero. Entonces aprendes a gestionar mucho mejor, aprendes a ser mucho más responsable. Nosotros nos mudamos de piso, nosotros nos fuimos a un sitio pues más humilde, un piso que estaba en muchas peores condiciones, en peor zona de donde vivíamos. Ojo, eso no quiere decir que no esté agradecido, fue maravilloso, pero eso tiene un coste grande porque sobre todo cuando tú te casas, que coincidió en ese tiempo, un mes antes de emprender, normalmente lo que la vida te enseña o lo que se espera es que vayas hacia arriba, ¿no? Entonces, pues oye, pues mira, te mudas a un piso más grande, cosas de estas, en un sitio pues mejor. No, no, totalmente lo contrario. Luego esa incertidumbre arrastras a personas que tienes a tu alrededor y además que lloran contigo. No, no contigo, porque yo no es que haya llorado tanto, pero algo sí, ¿eh? Pero sobre todo es que lloran y las ves llorar por ti y te sientes responsable y te sientes culpable. También ves otro aprendizaje bueno ahora compartiéndote. Tampoco, tampoco flagelarte por lo que las otras personas pueden vivir por tu situación. ¿Por qué? Porque es que si no te mueres. O sea,
Simplemente tienes que comprender, simplemente eso te tiene que servir como motor de motivación pero motivación no de chute de energía, sino de motivo superior para seguir y seguir y seguir. Pero hostia, también cada persona es libre de seguirte y a pesar de que estén sufriendo, si siguen allí, tú tienes que mantenerlas hasta el final, porque qué bonito que estuvieron contigo cuando las cosas estaban oscuras, pero ahora que, claro, ahora que te llaman y que ya no por ti, pero más entrevistas, pues bueno, ahora pues dos joint ventures, estamos ahora estudiando con dos proyectos paralelos desde Fishing Happiness, una nueva vertical de negocio que se abre por otra demanda de clientes que surge, pues en México que va todo como un tiro y maravillosamente Qué bueno. bien, el libro y todo, las redes. Pues sí, eso está muy bien ahora, pero joder, es que son 5 años y medio, ¿sabes? Es más tiempo del que yo estuve en la universidad. Y, y esa gente merece estar, tu mujer, la gente que estuviera, da igual en general, merece que la cuides más ahora si estuvieron en los momentos oscuros. Es súper importante. Entiendo, No sé, Antonio. podría seguir, ¿eh? Pero Me, aquí lo dejo. me encantan, ¿eh? De hecho, sigo viéndome muy reflejado en todos los aprendizajes que cuentas. Entiendo que con todos estos momentos oscuros y 1 año y 45 días para emitir la primera factura, el propósito tuyo de vida y el propósito de empresa tiene que estar muy claro y muy alineado para que 100%. sigas dándole al pico, ¿no? Y avanzando. 100%, no te puedes distraer. Esto lo he escrito varias veces. De hecho, ayer, creo que fue ayer que publiqué, sí, fue ayer. Ayer publiqué que no existe plan B. Me voy a remitir a ese post. No existe plan B. Para mí nunca ha existido un plan B. Y luego hacía una postdata que en realidad hacía la broma de, bueno, sí existe un plan B, que dice una flechita arriba, volver al plan A. ¿Por qué? Antes de yo emprender con Efficient Happiness, que al final es la vehiculización, como decía, de este propósito personal, Javier, lo que estuve intentando, apenas he hablado sobre esto en entrevistas, sí que lo he publicado alguna vez, pero no mucho en entrevistas, es todo lo que yo había intentado antes paralelamente a mi carrera de abogado. Tenemos que contar que estaba yo mínimo 9 horas allí y el resto del tiempo pues buscándote las castañas. O sea, perdón, esto es una expresión catalana que no sé si se traduce, pero viene buscándote la vida, ¿ok? ¿Qué era lo que yo había intentado? Había intentado varios proyectos, desde crowdfunding, desde importación de vehículos a otros países. O sea, todo tenía cierto sentido. O sea, no es que me hubiera vuelto loco, sino todo tenía cierto sentido por creer que estás con las personas adecuadas. Luego también moda canina, ¿qué más? No sé, ahora tendría que hacer memoria, ¿eh? Son varios, son bastantes. Y ninguno de estos salió por varios motivos, pero entre otros era por no estar focalizado. Hasta que tampoco iba mi propósito con ello. Mi único propósito era que me dieran dinero y me liberara de la vida que tenía. Eso no es un propósito poderoso. Claro. O sea, puede creer que se es, pero el dinero no llega de golpe. Entonces, además, cuando te llega el dinero, ¿qué? O sea, el dinero tiene que ser la consecuencia de tu foco, de tu propósito. Así que entendí que tenía que buscar ese foco y no desviarme. Por eso es tan importante, por eso no existe plan B, porque cualquier tipo de posibilidad de plan B, siguiendo con el post de ayer que decía, recordaba cuánta gente cuando no iban bien las cosas en este viaje con Efficient Happiness, me decían, oye, bueno, pero si no sale no pasa nada, porque al final tú eres abogado, tienes una buena carrera, has estado en buenos sitios, siempre podrás volver. Y digo, no, no habéis entendido nada. O sea, no existe esa opción en mi vida. Esa opción no existe. Es como si ahora me dices que puedo volar y yo solo si me lanzo de la ventana. No es posible, no existe. Entonces, claro, la gente no lo entiende. No espero, ni esperaba ni espero que la gente entienda muchas de las cosas que digo o que comparto, pero es mi realidad. Entonces, cuando tú tienes esto asumido, no te vas a desviar, no tienes un colchón de amortiguación, porque cuando tienes una red como en el circo, sabes que, bueno, voy más confiado y entonces si me resbalo no pasa nada. Y es más probable que entonces te resbales y te caigas, porque sabes que no va a pasar nada. Como cuando sabes que no hay red y va tu vida en ello. Además, hace poco vi un reportaje de no me acuerdo qué circo, que no sé cuántísimos metros están del suelo, te diría 40 metros, no sé si es mucho, o sea, es mucho, pero es que realmente están
muchísima altura. Y el chico que hacía los ejercicios va sin red y te dice, no, no, Wow. es que aquí vas con todo. No, me dejó loquísimo al verlo. Y no sé si él lo decía, pero da igual, lo digo yo. Tú sabes que ahí cualquier error es fatal para siempre. Entonces, ya te aseguras de que vayas a dar todo lo posible y más para que salga bien. Entonces, estás solo focalizado en eso, no en otras cosas que te distraigan. Me gusta tu lectura, creo que es interesante. Yo soy creo muchísimo en el foco, ¿no? Creo que hay que ir con un propósito muy claro y un foco muy claro, porque si no, como tú dices, te distraes. Creo también, ¿no, Antonio, con este pensamiento, pues quizás le trasladabas a lo mejor en algunos momentos mucha presión, ¿no? En algunos momentos cuando las cosas iban peor, mucha más presión adicional, ¿no? El no pensar en el plan B. Si yo me ponía más presión, te Exacto. decías, Sí. no es que me pusiera más presión por ese motivo, sino es que nunca he concebido la existencia de un plan B. O sea, no es que yo voluntariamente eliminara un plan B, ¿sabes? O sea, yo cuando me meto con esto, me meto con todo. No concibo otra posibilidad. Eso hace que... es- ¿Eso por qué? Mejor dicho. Eso, Javier, porque cuando sientes que lo que haces es para lo que has nacido, es muy raro esto, ¿de acuerdo? No tanta gente, con no tanta gente he hablado que esto lo haya experimentado. Cuando tú realmente descubres que has nacido para algo, es un cambio de todo en tu vida, no solo en la faceta profesional, de todo. Sí, de hecho, mi trabajo con Efficient Happiness, insisto, es la vehiculización de una forma de entender la vida. Para mí no existe esa frontera entre el trabajo y la faceta personal u otras. No existe, porque al final es todo un uno en mí. En mi caso, la gente que colabora conmigo no tiene por qué, pero sí que en mi caso sí. Entonces, cuando sientes algo como una obligación, no sé, moral, divina, de vida, llamémoslo como queramos, no es un tema voluntario de que me meta presión, la presión ya viene dada. O sea, de la presión dices, vale, construirás una vida conforme a esto, aún no sabes muy bien cómo, tienes las ideas, crees cómo pueden ir, todo va evolucionando. Y ojo, luego nosotros evolucionamos y nos abrimos otras cosas, ¿eh? Pero es verdad que siempre tiene que haber un core muy poderoso. Y ya te digo, la presión viene dada de base, de que esto tiene que salir, no de que yo opto por no tener otra posibilidad, no, porque entonces ya sí la tienes en realidad, aunque tú te la silencies, ¿sabes? No existe, o sea, es que realmente es como que no existe. O sea, tú a mí me preguntas, ¿cuál es tu plan? O sea, nunca he desechado un plan B porque nunca ha existido, no lo he concebido. Buenísimo, buenísimo. Me encanta y cómo lo transmites. Oye, Antonio, me está encantando este rato, ¿no? Que estamos compartiendo, pero nos estamos quedando cortos de tiempo. Y sí me gustaría, para ir terminando, que un poco compartas, ¿no? El punto de vista, haciendo un link entre felicidad y el entorno laboral. ¿Cuál Mm. crees que a día de hoy en las empresas es el papel de la felicidad en la empresa? Súper importante. No me quiero extender mucho porque sé que estamos al final de tu podcast y tampoco quiero hacerte ir mal. Link entre felicidad y empresa, ¿verdad? Como tal, o Exacto, trabajo, per se. Vale, exacto. es una pregunta bastante amplia, de hecho. La felicidad es un tema personal, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, nadie te puede venir a ti a decir, Javier, por ejemplo, cómo ser feliz. Eso no lo hacemos nosotros. Nunca ha sido mi pretensión. Por lo tanto, tú decirle a alguien en la empresa cómo tiene que ser feliz, ¡pum! Bandera roja, ¿de acuerdo? Porque si bien es cierto que hay patrones comunes demostrados por la ciencia, la psicología, la filosofía, igual te puedes ir a cualquier rama del conocimiento, que tú puedes adaptar para ti y que contribuyen más o menos objetivamente a lo que pudiéramos llamar tu felicidad. Me remito al estudio más longevo de la historia sobre felicidad, que es el que ha hecho Harvard. Bueno, lleva 85 años, ha hecho hace poquito. Si bien es cierto que esto es objetivable, siempre hay un reducto subjetivo. Por eso cuando a mí me preguntabas antes sobre mi felicidad y si era feliz, he querido matizar. De acuerdo a mi pensamiento y mi forma de entender la felicidad, sí, pero no tiene por qué ser la tuya. Por lo tanto, es felicidad en genérico a las personas en el trabajo con matices. Pero tú puedes hacer cosas para contribuir en su felicidad, cierto, de hecho es lo que hacemos. ¿Cómo lo objetivizamos con la felicidad eficiente? Es un concepto que yo me invento basado en
entender el funcionamiento de las organizaciones como entes vivos, igual que existen estados financieros, existen estados emocionales, igual que son separados de las personas individuales, los financieros también son los emocionales, que al final es, bueno, pues todo lo que regula el funcionamiento de los equipos a nivel humano. Pero, tema importante, emana de nosotros, lo que quiere decir que nosotros individualmente tenemos el poder de influir positivamente, no solo en nosotros, sino en las personas, a través de series de herramientas, bueno, todo lo que todos trabajemos o pensemos trabajar, que redunde en esta humanización del trabajo y en esta mejora del estado de excelencia emocional, ¿no? Esta felicidad eficiente. ¿Eso va a hacer que tú estés mejor? Probablemente sí. ¿Eso va a hacer que tú brilles? Probablemente sí. ¿Eso va a hacer que tú puedas ser feliz? Muy probablemente sí. Pero insisto, estará sujeto a la subjetividad de cada una de las personas. Cosas demostrables que tenemos. Pues uno de nuestros clientes, un hotel importantísimo en México, pues, en fin, mejores resultados desde que abrieron. Están con la prueba, llevamos 6 meses con ellos, queda mucho tiempo de trabajo con ellos y es algo que iremos escalando. Está grabado, además, lo he subido a LinkedIn alguna vez, el testimonio de una de las personas de allí, por poner un ejemplo, ¿eh? Después, conexiones genuinas entre los equipos de trabajo como nunca se habían dado, aumento de la seguridad psicológica, la gente puede ser ella todo el tiempo, mejor desempeño, insisto, como decía, mejores resultados, mejor asunción de objetivos, esto es muy importante, en donde sale la proactividad, etcétera. Y esto, insisto, parte de cada uno de nosotros, con la particularidad de que si se trabaja en los mandos que tienen influencia en los equipos, pues como un manager o un directiva o directivo, su capacidad de influencia va a ser mayor. Pero eso no quita que el becario que ha entrado hace 6 horas pues también tenga capacidad de influencia por el mero hecho de preguntarle a la persona que tiene al lado, oye, ¿cómo estás? De sentarte a escuchar, de preocuparte por ella, ¿no? O de dialogar como se debe, o de ir más allá de lo laboral, o de reconocer algo de algún compañero, de cuidar, en el sentido más amplio, de tu entorno y de tus personas, porque además eso te va a convertir en lo que llamo influencer de humanidad o embajador de la felicidad eficiente. Eso es como sé que verdaderamente se trabaja. Por eso yo soy crítico de los puestos, crítico entre comillas, que no, tampoco se me malinterprete, pero soy un poco crítico con los puestos de Chief Happiness Officer o directores de felicidad, que no dejan de ser en muchas ocasiones responsables de recursos humanos, que se cambian el nombre porque es más guay llamarse ahora sí, porque al final, al menos como nosotros trabajamos la felicidad eficiente y por eso casi siempre trabajamos o entramos desde dirección general, no tantas veces de recursos humanos, es algo transversal, no es algo exclusivo de, es algo transversal que emana de cada uno de nosotros. Eso sí, necesitamos a los directores de recursos humanos, directoras, responsables de personas, para que sean también voz interna y que esto, pues coño, las complemente y podamos llegar a nuestros cometidos. Esta es la relación que yo entiendo profunda, genuina y que genera cambios reales en las empresas en relación a lo que sería esa felicidad. Me encanta, ¿no? Porque al final la empresa es quien va a contribuir con diferentes acciones, ¿no? Pero bueno, la felicidad luego depende de cada uno, como tú bien dices. Es correcto. Oye, Antonio, agradecerte por este rato, la verdad, me lo estoy pasando fenomenal. Tenemos que cortar, pero me quedaría hablando contigo 1 hora más. Muchísimas gracias por haber participado en nuestro No, HR gracias a Thoughts ti. by Hiring. Que vaya fenomenal. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Un Gracias. abrazo, hasta luego.